Ismael El Mayo Zambada se queda por el momento en Texas. Así lo ha determinado la juez Kathleen Cardone al rechazar la petición del Departamento de Justicia de la Unión Americana para que fuera trasladado a la Corte Este de Brooklyn, en Nueva York. El Mayo lleva ya 20 días detenido en la cárcel del Condado del Paso y su siguiente audiencia será para el próximo 9 de septiembre. Todo esto está en una suerte de stand-by. La jueza destacó que el Departamento de Justicia puede seguir intentando otras vías para conseguir el traslado. La acusación en Nueva York es una de al menos 4 que enfrenta Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos y es la única que menciona el tráfico de fentanilo. Mientras tanto, en México, la Fiscalía de Sinaloa confirmó que policías ministeriales y demás involucrados en la investigación del homicidio del diputado federal electo Héctor Melesio Cuen deberán declarar ante la Fiscalía General de la República en los próximos días. Ahorita estamos atendiendo las solicitudes de Fiscalía General de la República y estamos en esa etapa. Pero personal de aquí ya puede declarar, ya pudieron. Ya está en ese proceso, estamos atendiendo las solicitudes. Mientras tanto, sigue la violencia en Sinaloa. Hoy hubo varios enfrentamientos entre fracciones del cártel de Sinaloa. Municipios de Sinaloa siguen cercados por la violencia. Las balaceras y operativos están a la orden del día. Este miércoles se reportaron enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas federales en Badiraguato, sobre todo en San José de Llano, cuna de varios capos y lugartenientes del cártel de Sinaloa. Los reportes extraoficiales indican que la violencia se desbordó luego de la localización de un generador de violencia. 2 personas murieron durante los hechos violentos. No obstante, para el alcalde del municipio las cosas están en calma. Y hoy en la mañana me estaban notificando que había 2 cuerpos sin vidas. Badiraguato está tranquilo. Tenemos ese incidente en la sierra, allá arriba, en San José de Llano. El resto del municipio está tranquilo, está en calma. Los ataques de este miércoles provocaron la suspensión de clases y el cierre de comercios en la región. Medios locales refieren que las fuerzas federales detectaron la presencia en el lugar de Aureliano Guzmán Loera el Guano, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Estos hechos se dan al tiempo que versiones indican que los Chapitos emprendieron una limpia de mayos en la región. Los operativos de las fuerzas federales se incrementaron el martes cuando varios elementos recorrieron las calles de Badiraguato acompañados de apoyo aéreo. Para las autoridades estatales solo se trató de operativos de rutina. Mientras que el lunes se registraron varios enfrentamientos en la localidad La Rastra, municipio de Rosario. Los criminales incendiaron un convoy de pasajeros para evitar que lo siguieran las fuerzas federales. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, dice el alcalde de Badiraguato que todo está en calma, solamente no hay clases, hubo muertos, enfrentamientos, hay una situación muy dura, operativos. Se dice que este operativo, lo que ocurrió de ayer con distintos operativos, era un poco en busca de Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo Guzmán, enfrentado con los Chapitos, y a su vez de una limpia, como decía en el reportaje, que viene ocurriendo desde ya hace varios días, de Chapitos eliminando a personas ligadas al Mayo Zambada. Todo esto también viene con lo que para muchos es sorpresivo, esta decisión de la jueza de Texas que impide el traslado del Mayo a la Corte de Nueva York y plantea que se lo siga procesando en Texas. ¿Quién sabe si se impone finalmente esta visión sobre lo que está pidiendo el Departamento de Justicia de la Unión Americana? Pero lo cierto, no es un dato menor. No es un dato menor. Hay presiones del Departamento de Justicia, de quienes hicieron el operativo que terminó con el Mayo Zambada tras las rejas ahí en la prisión precisamente del Paso. Hay presiones para que si se lo juzga en Texas, no se olvide que en Texas puede haber incluso por los delitos que se le acusa hasta pena de muerte. Entonces, me parece que lo que tenemos en curso ahí es una negociación que trasciende
muchos aspectos. Pero mientras negocian en Texas, en Nueva York, el Departamento de Justicia, el Homeland Security, todos estos ámbitos con el Mayo, con los Chapitos y demás, lo cierto es que en Sinaloa han comenzado ya desde hace tiempo los enfrentamientos y la limpia entre los tres grupos que se disputan el cártel de Sinaloa. Lo que queda, no sabemos qué quedará o qué queda o qué quedará de eso del Mayo Zambada, los de Aureliano Guzmán y los que aparentemente, a pesar de la deserción de dos de los hermanos de Ovidio y de Joaquín, son los más fuertes, los Chapitos que encabeza Iván Archibaldo Guzmán. Así están las cosas. Así están las cosas, Jorge, pero con respecto a lo que dices de la pena de muerte, parece ser muy difícil que le pudieran aplicar una pena así a alguien que haya estado en otro país y haya ingresado a los Estados Unidos. Ahora también está el tema de que no sabemos si se entregó, negoció o fue este secuestro. Si fue este secuestro, también las leyes aplican de una manera distinta. Habrá que ver qué pasa. Sí, las leyes en Texas son muy duras, pero también hemos visto este tribunal en Nueva York que ha llevado casos emblemáticos como el del Chapo Guzmán. Tampoco ha sido mucho más suave ni ha sido muy condescendiente con personas, por ejemplo, como el Chapo Guzmán. Y en otros temas, luego de 18 horas de estar sesionando los diputados federales en esta sede alterna en la Magdalena Mixhuca, en Ciudad Deportiva, se aprobó la reforma al Poder Judicial. Bueno, no pudieron entrar a San Lázaro porque las calles estaban abarrotadas de no solamente de trabajadores, también de estudiantes que se están manifestando y movilizando en este momento contra la reforma al Poder Judicial. Ahora van a senadores esta reforma a ver qué pasa y a ver si se puede frenar. Así están las cosas, Jorge. Sí, hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que aunque se apruebe la reforma al Poder Judicial, la integración económica entre ambos países se mantendrá. Eso es indudable, está muy integradas las dos economías, porque México es uno de los principales socios económicos de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo que se están deteniendo son las inversiones. Desde junio hasta ahora se han detenido buena parte de las inversiones. Hay inversiones, pero son reinversiones que hacen quienes ya están aquí y no son inversiones nuevas. El editor, por otra parte, para América Latina del Financial Times, Michael Stott, comparó a México con Rusia y dijo que le parecía increíble que nuestro país, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, esté tomando este tipo de medidas, que por eso es la alerta contra la reforma, y tiene toda la razón. Por lo pronto el dictamen pasó en horas, en minutos prácticamente, de las comisiones de la Cámara de Diputados al Senado y de la presidencia del Senado a las comisiones, y la próxima semana se espera que sea discutida en el Pleno. No sean los Judas de la patria, no traicionen a su patria. A pesar de las protestas de la oposición, diputados de Morena, PT y Partido Verde usaron la aplanadora. En 18 horas aprobaron la reforma al Poder Judicial. El Deportivo Magdalena Mixhuca fue sede alterna de la Cámara de Diputados, tras las protestas que no los dejaron entrar. Estar aquí escondidos del pueblo de México, en una guarida donde se esconde una mayoría salinista que ni ve ni oye al pueblo de México, es una vergüenza legislativa. Morena y aliados se impusieron con una mayoría calificada de 359 votos sobre los 135 de la oposición y reformaron la Constitución. La oposición acusó que huele a venganza presidencial y advirtió riesgos de elegir a jueces por voto ciudadano. Esta iniciativa únicamente está redactada por la pluma del odio, por la pluma del resentimiento, por la pluma de la venganza, con el único objetivo de cooptar al Poder Judicial. El sistema económico internacional ya está advirtiéndole a México los riesgos de las consecuencias de no tener un Estado de Derecho sólido y poderes autónomos confiables para las inversiones privadas. Larga discusión, con desfile de 136 oradores.
duelo de pancartas, discursos y mantas. Se presentaron 600 propuestas de cambio al dictamen y solo 3 se aceptaron del grupo mayoritario. El dictamen llegó a la mesa directiva del Senado, que lo turnará a las comisiones de puntos constitucionales y a la de estudios legislativos. Luego de que haya sido discutida en las comisiones, podría subir al Pleno el miércoles o jueves de la próxima semana. El Senado también cuenta con una sede alterna en caso de que los legisladores no se les permita pasar. Se necesita de las 2/3 partes. Por lo pronto, una jueza federal otorgó una suspensión definitiva al avance de la reforma al Poder Judicial en el Senado. Con esto suman 3 suspensiones. Sin embargo, los diputados hicieron caso omiso. Y en caso de ser avalada en la Cámara Alta, será turnado inmediatamente al Congreso de los Estados. Para que se declare válido, se necesita el aval del 50% más 1 de las legislaturas locales, es decir, al menos 17 de las 32. Una vez que eso ocurra, se regresa al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se espera que antes del 15 de septiembre quede listo. Con información de Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ¿y qué implica esta reforma judicial? En realidad, la elección de jueces no sería tan popular. El gobierno será quien determine, por ejemplo, por quién va usted a votar. Aquí se lo explicamos. Uno de los puntos polémicos de la iniciativa de reforma al Poder Judicial es la elección de jueces por voto popular. ¿De qué se trata? Aquellos interesados en ser electos no podrán simplemente postularse para el cargo. Existirán comités de los 3 poderes para elegirlos. Los comités del Ejecutivo y del Legislativo estarían inclinados en favor de aspirantes afines a Morena, porque es el partido en el poder y el de la mayoría en el Congreso. Mientras que la conformación del Comité del Poder Judicial tendrá que ser votada por la Suprema Corte. Se necesitan 8 de 11 votos y para entonces 4 ministros serán afines a la llamada 4T. Se trata de un sistema diseñado para que el gobierno tenga como cercanos a la mayoría de los candidatos. Entonces, ¿por quiénes votarán los ciudadanos? Por los que el gobierno selecciona. Y ojo con los juzgadores que resuelvan un caso que no coincida con los intereses del gobierno, porque el Tribunal de Disciplina, que reemplazaría al Consejo de la Judicatura, podrá sancionarlos en cualquier momento, con fallos absolutos y definitivos. Los jueces no podrán defender sus puntos de vista. El voto popular parece una respuesta a la independencia del Poder Judicial, pero la reforma someterá a todos aquellos jueces que quieran ser independientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, así está la reforma. Hay muchos puntos problemáticos en esta reforma. Este que decíamos es el del voto popular para jueces, magistrados y ministros. Pero todos los candidatos, como lo veíamos, son elegidos por el gobierno, por el Ejecutivo, el Legislativo y por una Suprema Corte donde ya tendrán la posibilidad de imponer condiciones a partir de diciembre los que sean partidarios de Morena. Se reduce también la Corte a 9 ministros, solamente a 9 ministros que tendrán como máximo 12 años de antigüedad. No se entiende que todos serán elegidos simultáneamente, entonces es una de las fallas, cada 12 años cambiará toda la Corte, es muy extraño. Tienen 6 meses para dictar sentencia, que suena muy bien, pero ¿qué pasa con los amparos, con los juicios, con los procesos que se tienen que llevar adelante? El Tribunal de Disciplina Judicial, esto es una suerte de comité de salud pública de aquellos que tenían en la Revolución Francesa, Robespierre. ¿Por qué? Porque puede sancionar y hasta destituir jueces incluso sin escuchar lo que digan los propios jueces. Como está diseñada esta reforma, nos deja un vacío judicial de por lo menos 1 año. Entre el paro judicial al que hoy se sumó, por cierto, el Poder Judicial de la Ciudad de México, las renuncias de jueces, renuncias potenciales de muchos jueces que ya han dicho que inmediatamente en cuanto se apruebe esta reforma, ellos renunciarán, las destituciones, la elección que está planteada para junio del año próximo, entrarán en funciones quienes sean elegidos en junio, si es que se eligen, hasta septiembre. Mire usted, lo decíamos los otros días, hay 400,000 casos en la justicia federal que están
ahí que están por resolverse. Solamente en la Suprema Corte de Justicia hay 10.000 casos. Imagínese usted un año de parálisis judicial, que puede ser mucho mayor, pero por lo menos un año de parálisis judicial, lo que afectaría al país. Se dice que no afecta a los tratados comerciales, pero lo cierto es que lo repite uno y otra vez Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, bueno, hasta los países nórdicos lo están planteando. Afecta y afecta mucho los convenios comerciales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas que ignoran o dicen ignorar, o vaya usted si lo saben, hay diputados que decían que ayer estaban discutiendo la reforma al Poder Legislativo. Entonces, los tratados comerciales, por ejemplo el TEMEC o el tratado que hay con la Unión Europea, establecen que tiene que haber ciertos mecanismos en los ámbitos de justicia que se están violando con esta reforma. Van a ser denunciados los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. No, la integración de México con Estados Unidos no se va a perder, ya hay demasiados recursos invertidos, pero sin duda se van a afectar. Y recuerde usted, aquello del nearshoring y de la relocalización de empresas, por lo pronto hoy están llegando más inversiones a Vietnam y a Texas que a México. Así están las cosas. Bueno, y el otro gran factor a tomar en cuenta en toda esta historia de la reforma al Poder Judicial es la movilización de trabajadores, no solamente del Poder Judicial en paro, sino que a este también ya se ha unido el movimiento estudiantil. Bueno, no habíamos visto en muchísimos años a estudiantes y, por ejemplo, a trabajadores, en este caso como del Poder Judicial, unirse en contra de algo tan importante. Al tiempo que avanza la reforma al Poder Judicial, se endurecen las protestas de trabajadores, impartidores de justicia, ciudadanos y estudiantes. ¡México aguanta! ¡Los jóvenes se levantan! ¡México aguanta! ¡Los jóvenes se levantan! A primera hora de este miércoles, integrantes del Colegio de Secretarios y Secretarias de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumaron a la suspensión de actividades y cerraron simbólicamente el acceso principal al recinto. Un poder judicial basado en la popularidad de las personas juzgadoras y no en su preparación y capacitación pone en riesgo el acceso a la justicia de todas y todos, principalmente de mujeres, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Estudiantes del movimiento Generación del 24 acudieron al Senado de la República para insistir en un diálogo con los legisladores. En redes sociales informaron que entregaron su derecho de petición para que el Senado conforme a una comisión plural que los escuche y atienda las exigencias de miles de jóvenes y estudiantes. Lo que inició como la inquietud de menos de 20 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre las consecuencias por la propuesta de reforma al Poder Judicial se convirtió en todo un movimiento, donde alumnos de todo el país han unido sus voces en rechazo a la reforma. Queremos ser jueces de carrera judicial y no de tómbola. Luchamos por una carrera judicial justa, que se valore más la experiencia, el tiempo trabajando, el tiempo litigando, la especialización, etcétera, que simplemente el sorteo y el voto popular. Lo cierto es que la movilización nacional de los trabajadores del Poder Judicial cuenta con el respaldo de miles de estudiantes, un fenómeno que hace mucho tiempo no se veía. El domingo 1 de septiembre, jóvenes estudiantes, trabajadores y sociedad civil marcharon como uno solo. Una decisión popular no puede poner a una persona que va a tomar decisiones muy importantes y nosotros como gente que se está preparando esperamos que los que nos representen se preparen al igual que nosotros. Esta movilización me parece histórica porque está atendiendo a diversos vectores de la sociedad, porque hoy esta movilización, si bien se han unido personas del Poder Judicial, es más en un movimiento propiamente estudiantil. Y mientras las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales del Senado anuncian que iniciarán la dictaminación de la minuta de la reforma al Poder Judicial el domingo a la 1 de la tarde, las movilizaciones y protestas se incrementan, un movimiento al que estudiantes de todo el país se sumaron y advierten que sus acciones se incrementarán conforme pasen los días. ¡México aguanta!
justicia se levanta. México aguanta, la justicia se levanta. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y Martí Batres dice ahora que la reforma a la Constitución de la Ciudad de México no afecta a la propiedad privada porque la misma está garantizada en la Constitución Nacional. Pero el tema y el hecho es que al final eso será un tema de controversia y es muy distinto lo que dijo hoy Martí Batres a lo que dijo el día de ayer, que fue exactamente lo contrario cuando firmó la reforma al asegurar que la propiedad pública está por encima de la propiedad privada. ¿Se acabó la propiedad privada en la Ciudad de México? Este martes entró en vigor el decreto que reforma el artículo 3 de la Constitución capitalina referente a la propiedad privada. Anteriormente se establecía que la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada. Con la modificación, se eliminó el término propiedad privada y ahora establece que la Ciudad de México asume como principios de la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 27 de la Constitución mexicana señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Con esto se reconoce la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular. Ahora, las autoridades capitalinas tendrán en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Sí, el problema es que el interés público lo van a determinar a discreción las autoridades sin contrapesos, ni siquiera judiciales. En Venezuela también ocurren cosas extrañas. El presidente Nicolás Maduro libró desde el día de ayer una orden de aprehensión contra el candidato presidencial que ganó las elecciones, Edmundo González, al mismo tiempo que decretaba, escuche usted, que la Navidad se adelantaba al 1 de octubre. El gobierno de los Estados Unidos al mismo tiempo embargaba el avión presidencial de Maduro que estaba en Santo Domingo. A ver si viene Maduro a la toma de posesión el 1 de octubre de Claudia Sheinbaum. Por lo menos está invitado, lo mismo que Vladimir Putin. Es Edmundo González Urrutia, candidato opositor en Venezuela, quien tiene una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía General pidió el arresto, acusándolo de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita. González Urrutia se ausentó a 3 citaciones del Ministerio Público Fiscal del Chavismo en la última semana, advirtiendo que Nicolás Maduro busca encarcelarlo. La investigación en su contra está relacionada con la publicación de las actas electorales en una plataforma en Internet, en la que demuestra el fraude cometido en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Incluso, Nicolás Maduro dijo que nadie está por encima de la ley y acusó a González Urrutia de estar detrás del reciente apagón eléctrico en Venezuela. Entonces este señor cobarde que da órdenes de contratar comanditos, que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico del viernes pasado, este señor cobarde, González Urrutia, se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. Y no conforme con la cacería de brujas en contra de la oposición, Nicolás Maduro busca desviar la atención, evitar mostrar evidencia de los resultados de las elecciones pasadas, y para ello repitió la fórmula de sus ocurrencias. Decretó la Navidad adelantada. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Según Maduro, esta idea se justifica por las buenas perspectivas económicas que, según él, el país ha experimentado en los últimos meses, argumentando que la medida busca brindar un alivio emocional a la población. En el año 2020, Maduro ya había adelantado la Navidad al 15 de octubre, con el fin de compensar la crisis de la pandemia, y el año siguiente llevó a cabo el mismo decreto.
En medio de los disparates de Maduro, Estados Unidos le confiscó un avión. Lo trasladó desde la República Dominicana a Florida después de determinar que su compra violó las sanciones estadounidenses. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo en un comunicado que el avión, un Falcon 900 EX, fue comprado ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos para un uso de Nicolás Maduro y otros funcionarios aliados al régimen. Maduro niega que el avión sea suyo, pero en redes sociales ya circula un video del uso que le dio a la aeronave al venir a Palenque, Chiapas, en octubre del año pasado. Pues así están las cosas en Venezuela. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos aquí muy puntual mañana, 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.